de Segovia, si puede salir. Para quien no lo conozca, que serán pocos, él es pastor de la Iglesia Reformada El Salvador, en Ciudad Lineal. Y aparte de pastor, teólogo, periodista, un hermano muy querido de la Iglesia aquí en España. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlo compartiendo la palabra. Va a predicar sobre Filipenses 2, la humillación divina en la encarnación y la humildad o falta de humildad nuestra, veremos. Pero vamos a pedir que el Señor nos hable a través de su palabra y que pueda ungirle también a Él en este tiempo. Pues, Padre, estamos sedientos de escuchar tu voz y queremos pedirte que uses y unja a tu siervo José de Segovia para traernos la palabra en el día de hoy. Inclina, Señor, nuestro oído y nuestro corazón a la obediencia. Abre, Señor, nuestros ojos para que podamos mirar y contemplar las maravillas de tu ley y vivifícanos según tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos pidiendo que tu Santo Espíritu hable de manera particular y concreta a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Si hay algo que una y otra vez caracteriza nuestra vida, es nuestro tema favorito. Un tema que siempre se repite, del cual nunca nos cansamos, que soy yo y nada más que yo. Lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento, realmente el tiempo no cuenta para hablar lo suficiente de ello. Es algo de lo que nunca te cansas. Y esa realidad es la que hace nuestra vida tan predecible. Y también la de tantos que nos rodean. Más allá de las etiquetas, de los nombres, las causas, las ideologías, los partidos, las empresas, incluso las corrientes teológicas, ¿qué es lo que hay? Yo y nada más que yo. Es así de predecible el ser humano. Es lo único que le interesa y lo que busca. Y esa es nuestra gran tragedia. Y la palabra de Dios por eso nos llama a mirar, aunque sea por un momento, fuera de nosotros, a pensar en aquel del que nos habla el apóstol Pablo aquí en Filipenses, en el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? La mayor parte de la gente entiende que tiene que haber algo más allá que nosotros, una realidad última a la cual le debamos la vida, sea la madre naturaleza, sea el espíritu, la energía, la fuerza que ha creado las cosas, y con frecuencia es a eso a lo que le llamamos Dios. Es algo, por supuesto, mayor que nosotros mismos, que de alguna forma intuimos y creemos que debe estar ahí. Pero ¿qué encontramos en la historia de la religión semejante a esta humillación divina? Un Dios que nos muestra su gloria y su majestad viniendo, descendiendo, humillándose hasta lo sumo, como nos muestra aquí el apóstol Pablo. Realmente no hay concepto semejante en ninguna religión. Podemos pensar que hay una idea de Dios detrás de todas ellas, pero ¿qué Dios es este? No es el Dios que se nos revela en Cristo Jesús. Por lo tanto, más importante de lo que pensemos o creamos acerca de Dios, de que te consideres creyente o no creyente, es saber de qué Dios estamos hablando. Y yo solamente creo, confío y tengo mi esperanza en ese Dios
que se encarna, como recordamos, un año más en la persona del Señor Jesucristo. Creo que fuera de Él no hay ningún otro Dios, que todo lo que hay de Dios está revelado en Él, en la realidad de quién es Él, en su persona, y que por lo tanto no hay nada en Él que no sea de Dios. Él es la manifestación, la revelación, pero también la encarnación última del ser de Dios. Por lo tanto, no me interesa ningún otro Dios que el que encontramos en Cristo Jesús. Él es nuestra única confianza, esperanza y realidad última. Y el apóstol por eso nos llama una y otra vez a mirar a Él, a no pensar abstractamente en qué consiste la realidad divina, sino en ver a aquel que, como dijo a su discípulo, tanto tiempo he estado contigo. ¿Cómo sabremos? Le pregunta a aquel su seguidor, cómo llegar a Dios. ¿Cuál es el camino para encontrarnos con Él? Y el Señor le contestó esas tremendas palabras: quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y por lo tanto, contemplar con nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestra fe quién es Cristo Jesús, es en definitiva lo que es la fe cristiana. Pero ese Cristo Jesús le vemos en su humillación. Y aquí el apóstol por eso la está contrastando con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia. Las palabras que le preceden nos hablan de cómo hacemos por contienda tantas cosas, por vanagloria, en vez de con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, mirando cada uno por lo suyo propio. El contraste, por lo tanto, aquí está entre nuestra humanidad, lo que nosotros vivimos, experimentamos, deseamos y anhelamos, y la realidad de ese Dios que aquí se nos revela. Las características nos muestran toda una anatomía, radiografía de lo que es el ser humano en lo más profundo, más allá de la fingida humildad que podemos temer. ¿Cuántas veces cuando alguien dice yo humildemente pienso, sabes que lo que viene a continuación es de todo menos humildad? Y la mayor parte de la gente considera que en el fondo tampoco son tan orgullosos y soberbios. El actual presidente de Estados Unidos, Trump, le entrevistaron y una vez le preguntaron sobre la humildad, qué pensaba él. Y decía, yo en el fondo soy humilde, tan humilde que lo que pasa es que la gente no lo entiende. Y en el fondo es lo que la mayor parte de la gente piensa, que ellos tienen un corazón de oro. Lo que ocurre es que la gente no acerca a vislumbrarlo, pero en realidad todo lo que hacen, todo lo que les motiva, es el deseo simplemente de mostrar su preocupación e interés por los demás. Qué distinto es el diagnóstico que nos da la Biblia, la palabra de Dios de nosotros mismos. Fijaos las características que dice: hacerlo por contienda. ¿Cuántas cosas hacemos sencillamente para hacer daño al otro? Es así de obvio y evidente. Sorprende mucho cuando uno observa la realidad política, cómo cambia dentro de cada partido, incluso de cada sector de un movimiento político, ¿no? La mayor parte de las cosas que se hacen es sencillamente para molestar al contrincante, para intentar de alguna forma poder ocupar el lugar que el otro hace. Y cuando lees los testimonios, las memorias de muchos políticos, de lo único que pensaban es cómo evitar a aquellos que eran sus contrincantes y que estaban en el mismo movimiento y lado, que tomaran el lugar que creen que a ellos les corresponde. Y la Iglesia, no hace falta ir tan lejos. ¿Cuántas cosas se hacen por contienda? Sencillamente para, detrás de ese nombre, de ese partido, de esa causa, de esa teología, sencillamente situarme yo. Yo en el centro de la atención, yo como aquel que absorbe todos los pensamientos y toda la imaginación. Y llegamos hasta hacer daño por causa de ese amor a nosotros mismos. No escatimamos esfuerzos y todo está hecho sencillamente para poder colocarte tú. Es así como en este mundo se construyen hasta hombres de paja, figuras que tú levantas sencillamente para destruirlas a continuación. Se hacen las cosas más increíbles simplemente para poder, así de esa forma, realizar tus ambiciones, todos tus deseos de ocupar tú el control y el poder.
Sin embargo, dice aquí el apóstol, mirar a Cristo Jesús es alguien que no hace nada por contienda. No hay nada más extraño a Él que buscar el mal, porque Él ni hace mal ni es tentado por el mal. Es así como la palabra de Dios nos describe a ese Dios que se revela desde el principio. Es un Dios que sabemos que es el origen y la causa de todo bien. El mal será un enigma para nosotros, pero todo lo bueno que conocemos en esta vida nos viene de Él. Y por lo tanto, Él no se propone hacer otra cosa que bien. Y el reconocer eso es reconocer que lo único bueno que hay en nuestra vida, por lo tanto, está en Él. Pero ¿cómo lo descubrimos si no es en esa realidad que nos muestra también su encarnación? Él, en vez de buscar el bien para sí mismo, vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros. Sufrió el desprecio, el rechazo, una y otra vez la oposición y finalmente llegó así hasta ser objeto de la muerte y destrucción de aquellos que precisamente venía a mostrar su bien. Hasta ese punto no hizo nada por contienda, sino todo lo contrario, se sacrificó. Nos mostró la realidad de lo que significa que Dios es amor, en el sacrificio que hace, encarnado en la persona de Cristo Jesús. Y junto a esa contienda está la vanagloria que explica toda la historia tantas veces. No solamente la escriben los vencedores, sino que una y otra vez hace que busquemos la exaltación, la admiración de unos. Ese ejercicio de hagiografía, ¿no?, afecta incluso a nosotros, los creyentes. Cuando leéis la mayor parte de las biografías de cristianos, ¿qué es lo que sientes o percibes? Sino vergüenza, humillación. Te das cuenta que tú no eres como esos realmente, tan entregados, sacrificados y confiados. Hacemos hasta de nuestros objetos de aprecio cristiano objeto de vanagloria. Hacemos nuestra causa de ciertos teólogos, pensadores cristianos, siervos de Dios que ha habido en la Iglesia y hacemos cualquier cosa por defenderlos. No se nos ocurre que haya ni el menor defecto, ni la menor falta en ellos. Tienen que ser figuras absolutamente intachables, incolumes, ¿no? Y así, una y otra vez, nos rendimos a esa vanagloria. Levantamos a predicadores en el pedestal y cuando finalmente se caen, una y otra vez nos sentimos dolidos, porque era aquel que admirábamos, aquel que realmente tenía que estar en otra altura y posición. Todo lo que hacemos está movido siempre por esa gloria vana. Y la vanidad en la Escritura, desde el Antiguo Testamento, se caracteriza muchas veces por su aspecto temporal, transitorio. La vida humana está siempre llena de ese entusiasmo que uno tiene por un momento, por un periodo de tiempo acerca de ciertas personas, pero luego te decepcionan, te desilusionan. Su gloria es siempre perecedera, es una gloria vana porque es transitoria. Y así es también muchas veces en el mundo cristiano, llena de estrellas fulgurantes, que hoy son la gran figura que todo el mundo nombra y dentro de unos años finalmente son nuestra causa de escándalo y de vergüenza, si no simplemente se olvidan como tantos que ha habido en la historia del pasado. Y buscamos la siguiente figura en la cual concentrarnos y mirar nuestra atención. Esa búsqueda de gloria vana es la que marca una y otra vez la historia humana. Sin embargo, ¿cuál es la gloria que Dios nos muestra en el Señor Jesucristo? Es una gloria eterna. Y esto es algo imposible de concebir en nuestra mente o en nuestra imaginación. ¿Qué significa que aquel que no tiene comienzo ni final, que era desde antes del principio, desde la fundación del mundo, nos revela y nos muestra su gloria? ¿Qué es la gloria? El predicador John Piper suele definir esa gloria como la estima, ¿no?, que tiene para nosotros alguien, ¿no? Y nos dice que la gloria en ese sentido vana que hemos hablado es el aprecio que uno puede tener por alguien.
Pero la gloria que caracteriza a Dios es el aprecio y la estima que eternamente debiéramos tener por Él. Por eso es que la eternidad es descrita en términos de glorificación, de reconocimiento y de honra para siempre de aquel que nunca hace que esa nuestra admiración llegue a finalmente ser exhausta, que llegue a acabarse, sino que continuamente nos estimula. Y en esta vida, qué pocas cosas hay que merezcan nuestro estímulo y admiración por mucho tiempo. Es cierto que hay momentos en la vida en que uno se ve sumido, absolutamente impresionado por algo. Aquellos que sin duda habéis estado enamorados alguna vez en la vida, sabéis lo que eso significa. El tener una fascinación por otra persona, el verse absorto por ella, el quedar con ella y que el tiempo no cuente, que realmente uno no pueda dejar de pensar en nadie más. Pero qué poco dura eso, ¿verdad? No falta mucho tiempo después para que uno se acostumbre, uno se habitúe. Lo que te parece absolutamente maravilloso y asombroso se vuelve algo normal y habitual. Y pierdes totalmente el entusiasmo. Cuando adquieres un hobby, una afición, algo que te llena, puedes durante mucho tiempo desarrollar ese deseo continuo, ¿no?, de hacer estas cosas. Pero llega el momento también en que se vuelven rutina, que se vuelven parte de la costumbre, de lo que marca tu vida en su cotidianidad, ¿no? A veces algunos ante la naturaleza se ven absolutamente asombrados, conmocionados por lo que ven, ¿no? Pero no falta mucho tiempo para que uno mire el reloj y se da cuenta que tiene otras cosas que hacer, ¿no? Uno puede estar inmerso en una historia, ¿no?, pero enseguida, por muy apasionante que sea la película, la serie, el libro que estás leyendo, enseguida te empiezas a ser consciente de que el tiempo pasa y hay otras cosas también que podrías estar haciendo. Una y otra vez vemos que toda ilusión y entusiasmo se desvanece. Y eso es lo que hace constantemente nuestra vida tan frustrante, ¿no? El hecho de que no haya algo que finalmente nos cautive, nos domine. Venimos al culto y cantamos como hemos hecho a Dios y le glorificamos. Pero seamos sinceros y honestos, muchos de nosotros. Basta 20 minutos, media hora, que ya no sabemos ni de lo que cantamos, ¿no? Uno realmente tiene la cabeza en otra cosa. La admiración, el asombro, te dura muy poco tiempo. ¿Quién va a estar toda una eternidad adorando a Dios? Por favor, por mucho que le guste cantar. O sea, quiero decir, mucho entusiasmo, llegará un momento en que, en fin, vamos, para siempre igual, ¿no? O sea, por mucho amor que le tengas a esto, ¿no?, realmente acabará. ¿Por qué? Porque no le hemos visto tal y como Él es. La contemplación del Señor en toda su gloria que buscaban, anhelaban y deseaban los santos desde la antigüedad, venía porque no conocían todavía la realidad de aquel que era objeto de su admiración. Y si no podemos adorarle, admirarle, cantarle con nuestra mente, sencillamente porque no le hemos visto todavía tal y como Él es. ¿Y qué será contemplar y mirar a Dios como Él es? La visión que nos da Juan en la revelación final, en ese gran spoiler que muchos hemos hecho de leer este libro hasta el final, nos habla de quien está sentado en el trono, de quien finalmente recibe toda la gloria. Es el Cordero. Y el Cordero inmolado y sacrificado por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando vemos el sacrificio, la humillación de Dios hasta la muerte, y muerte de cruz, descubrimos e intuimos algo de la gloria última de Dios. Hay algo en el Calvario que nos habla de la realidad de quién es Dios, que no encontramos en ninguna otra cosa de su vida o enseñanza. Es como si en esa muerte estuviera también la realidad última de lo que significa que Dios es Dios. Es cierto que ahora vivimos por los beneficios de esa su entrega, de su ofrenda. Nos sentimos tantas veces, por lo menos yo, miserable, pecador, absolutamente indigno. Y pienso en esa cruz y pienso que ahí está mi única dignidad. Lo que el Señor ha hecho pagando y sacrificándose por mi culpa y por mis pecados. Y pienso que eso es realmente el madero y lo que Él ha sufrido en mi lugar.
Pero cuando uno empieza a leer la Biblia y escucha las palabras de que Jesús mismo tiene acerca de su entrega y sacrificio, esos capítulos de Juan que preceden a su muerte, cuando está hablando el Hijo con el Padre, ¿no? Y le dice qué es lo que va a hacer y lo que el Padre, cómo le glorificará con la gloria que le ha dado y lo que le ha hecho y ha cumplido, empiezas a intuir que en el fondo la historia y la vida no trata de ti y de mí, trata de Él. Y lo que va a hacer el Hijo en aquella cruz lo hace por el Padre. Y lo que el Padre va a reconocer de esa entrega y ofrenda es por el Hijo. Y empiezas a comprender que finalmente tú no eres el centro, tú no eres el eje en torno al cual gira el universo, la vida y la eternidad. Es solamente ese Dios que se revela para nosotros como ese Cordero inmolado y sacrificado. Y empiezas a entender y a comprender algo que no veremos hasta ese día, la realidad de quién es Él. Yo no sé cuánto nos acordaremos de nuestra vida, de lo necios que hemos sido resistiéndonos a llegar hasta allí, de lo que nos hemos aferrado a nuestra rutina, a nuestras pequeñas cosas y pensar que no había otra vida más allá. No sé hasta qué punto seremos conscientes de nuestra estupidez, pero desde luego de lo que algo seremos conscientes por toda la eternidad es de las marcas y las huellas de ese sacrificio en el cual ha sido inmolado el Cordero, en la historia, en el espacio y en el tiempo, en las afueras de aquella ciudad, despreciado y rechazado por los hombres en el Calvario. Y esas huellas, esas marcas, esas señales de su sacrificio nos hablan de la realidad de lo que es Dios, más que ninguna otra cosa. Nos hablan de aquel que ha sido herido en lugar nuestro, de aquel que ha sido molido, de aquel que ha sido aplastado, de aquel que ha sido sacrificado para que nosotros, tú y yo, no lo seamos. Por lo tanto, entendemos que en ese extraño intercambio, que en esa extraña situación en la cual Él toma nuestro lugar y ocupa el sitio que a nosotros nos corresponde, se encierra la realidad de ese Dios que es amor, como no es ninguno de sus atributos, que está en su propio ser, en su corazón más profundo. Es así como Él ha ocupado nuestro lugar. Y en ese intercambio y sustitución encontramos un amor incomprensible, inexplicable. ¿Quién quiere sufrir lo que a otro le corresponde? ¿Quién quiere padecer lo que es simplemente el mal de los demás? Cuando amas a una persona, harías muchas veces cualquier cosa por ella. Aquellos que tenemos hijos y que tenemos un afecto profundo por alguien, uno estaría dispuesto en un momento, en un impulso, a entregar su vida en su lugar. Si te pusieras la opción de tener que escoger o elegir, estarías dispuesto tal vez a dar tu vida. Pero dice el Señor, ¿quién da su vida por sus enemigos? Daríamos nuestra vida incluso por nuestros amigos, en el caso más elevado y exaltado. Pero ¿quién daría tu vida por el que te rechaza, desprecia, por el que busca tu mal una y otra vez a lo largo de toda tu vida? Pero ese es el amor de Dios. El amor de Dios es el que se muestra precisamente para aquel que es indigno de su amor, para aquel que no merece ese amor, sino todo lo contrario. Y por lo tanto, en ese Cordero inmolado y sacrificado se encierra la realidad de esa humillación última en la que Dios muestra su amor por aquellos que a Él se oponen. ¿Qué es el Evangelio? Como solía decir Jim Packer, sino Dios rescatando pecadores. Y este es el escándalo que podemos recordar una Navidad más. El escándalo es que la vida finalmente no gira en torno a ti y a mí. Nuestros deseos, anhelos y realmente búsqueda de felicidad gira en torno a otro. Y cuanto antes nos humillemos y reconozcamos que realmente esto no va de ti y de mí, sino que va de Él, de ese Dios eterno, no entenderemos lo que significa el Evangelio. El Evangelio, por lo tanto, solamente puede ser recibido y, como dice a continuación, vivir una vida digna de ese Evangelio, como dice en este mismo capítulo, cuando nosotros pasamos a un segundo lugar.
cuando dejamos de pensar que somos nosotros el centro de atención, solamente en esa humillación empezamos a entender lo que significa el Evangelio. Y el Evangelio es Dios mismo, es la realidad de quién es Él. Pero fijaos bien que, como el apóstol una y otra vez destaca, no es iluminación, no es conocimiento, no es un proyecto de reforma o de mejora, no es un ejemplo simplemente para poder seguir y emular y dar nuestra mejor versión de nosotros mismos. El Evangelio es rescate, es salvación, es liberación de gente que está tan perdida como estamos nosotros, de un mundo que no tenía remedio. Si lo que nosotros tenemos que proclamar cada Navidad es el hecho de que hay buena voluntad en los hombres, ay de nosotros, porque llevamos toda nuestra historia buscando lo mejor de acuerdo a nuestra buena voluntad. Todos tenemos las mejores intenciones, queremos hacer lo mejor que podamos y el mundo está como está, porque así estamos nosotros. Por lo tanto, el Evangelio es el anuncio de nuestra bancarrota, de nuestro fracaso, de nuestra derrota, de que este mundo no tiene remedio si el propio Dios no viene a salvarlo y a liberarlo. Y mientras no entendamos esto, no entendemos el Evangelio. Seguimos pensando simplemente que es un ánimo, estímulo e incentivo para ser mejores personas. Pero el Evangelio es reconocerse perdido. Perdido en delitos y pecados, fracasado, arruinado, sin remedio ni solución. Yo no sé si tú te sientes así, un caso perdido. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios está especializado en casos perdidos. Ha venido precisamente a por ellos. Toda su pasión, todo su entusiasmo, el mayor júbilo que hay en los cielos es cada vez que aquel que está absolutamente perdido y extraviado viene en los brazos del Señor a casa, finalmente seguro a ese hogar eterno, porque Él ha venido a buscarle, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y por lo tanto, el mayor engaño del maligno y mentiroso desde el principio es pensar que tú no tienes remedio. Que esto tal vez sirve para algunas personas que tienen la disciplina, la fuerza, la voluntad para poder vivir como debieran vivir. Pero yo ya lo he intentado suficiente. Está claro que esto no es para mí. Si es así, como te sientes y como te ves, tengo una buena noticia. Estás en el lugar adecuado. Este es el club al que perteneces, el de los perdedores, el de los pecadores, el de aquellos que son un desastre y lo confiesan así y lo declaran. Y nuestro Dios está especializado en estos casos perdidos. Tomó al mayor enemigo del Señor Jesucristo, aquel que blasfemaba y vituperaba su nombre, que iba hasta lo último de la tierra persiguiendo a aquellos sus seguidores, y lo convirtió en el mayor de sus apóstoles, en aquel que anunciaba la gloria de Cristo Jesús. Y lo hizo así desde el principio con tantos hombres como David, aquel hombre al cual una y otra vez se nos muestra sus contradicciones, como infiel, como asesino, como alguien indigno totalmente de Dios, pero al cual le pone como la promesa de que de ese su Hijo, en mayúsculas, vendrá la salvación y su reino a este mundo. Como lo hizo como Jacob, aquel usurpador absolutamente egocéntrico que no buscaba más que su interés una y otra vez, y le convirtió en Israel y le dio el nombre a su pueblo de aquel que era indigno totalmente de servir a Dios y de reconocerle. Por lo tanto, si te sientes y te encuentras perdido, es para ti este Evangelio. Es un evangelio de salvación, de rescate, de liberación de aquellos que no podemos hacer nada para cambiarnos a nosotros mismos. Decía uno de los obispos anglicanos que estuvo a cargo de esa iglesia de Inglaterra en Canterbury, ¿qué es lo que aportamos a nuestra salvación? Sino el pecado del cual tenemos que ser liberados. No hay otra cosa que podamos hacer para nuestro rescate. El propio Dios ha venido a liberarnos. Yo no soy muy aficionado a la música sinfónica, como sabéis algunos de vosotros, pero me conmueven algunos requiems. Y uno de ellos es el de Mozart. Y hay una frase en el requiem de Mozart que me impresiona, ¿no? Que es cuando dice: misericordioso Cristo, acuérdate que viniste a mí a rescatarme.
Esas palabras del compositor te muestran en definitiva cuál es nuestra única esperanza y confianza. Que ese Dios que ha venido a salvarnos ha sido a mí y por su misericordia solamente que puede librarme de esa mi perdición. Y es por eso que Dios salva y salva pecadores, pecadores como nosotros. Y de ahí vienen esas palabras por las cuales dice que con humildad debemos estimarnos cada uno a los demás, como superiores, viendo a los demás como superiores a uno mismo, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros. ¿Qué es en definitiva el fracaso de la moralidad y la religión, sino su pretensión de superioridad moral? ¿Por qué tanta gente se ha cansado de la izquierda y de todos los ideales que imperaba? Por su afán de superioridad moral. Porque siempre hablan con ese tono declamatorio de los que se consideran mejores, superiores, absolutamente con valores mayores que los demás. Y esa es nuestra triste realidad una y otra vez. Todos en el fondo nos pensamos que somos mejores. Nos comparamos los unos con los otros y siempre en la comparación salimos ganando. Siempre habrá alguien peor que tú, ¿no? Siempre habrá alguien a quien poder hacer el objeto, aquel que es la cabeza de turco, a quien todos denigrar. La cultura de cancelación no tiene fin, porque siempre hay alguien a que cancelar. Da igual la ideología que sea, el partido, el movimiento, el poder que haya tenido, finalmente todos somos cancelables. Siempre tenemos esqueletos en el armario. Es cuestión de tiempo que aparezcan y que haya la persona interesada para denunciarlo, que finalmente todos caeremos en esa vergüenza. Estamos destinados una y otra vez en ese esfuerzo inútil de pretender que somos mejores de lo que somos. Y esa es la triste realidad por la cual siempre nos justificamos, siempre nos excusamos, siempre decimos, mira, deja que te explique, ¿no? Pensamos que para todo hay razón y explicación. El pastor que tuvo Tim Keller, ya fallecido, el predicador de Nueva York, cuando estaba enseñando en Filadelfia, en el seminario de Westminster, Jack Miller, era un hombre bastante singular. Él venía de la contracultura y tenía una pasión especial por los marginados, por la gente más rechazada de la sociedad. Pero había una frase que Keller siempre repetía de él, ¿no? Estaba muy influenciado por él, pero había una frase que siempre le escuchaba siempre a Keller decir, ¿no? Que es que cuando alguien le criticaba, cuando alguien le decía todos sus defectos y contradicciones, contestaba siempre este pastor que le había tenido Miller, no sabes ni la mitad de lo malo que yo soy. Y a él siempre le pareció algo liberador, ¿no? Porque era descubrir realmente que por mucho que te critiquen, por muy injustamente que hablan de ti, realmente si supieran la realidad de quién tú eres, como solamente hay uno, Dios mismo, el que nos conoce mejor que nosotros mismos, lo que otros dirían, ¿no? Esto fue algo que siempre me asombró de Stott, ¿no? Mi maestro, siendo muy joven en Londres, cuando tenía ese instituto que hizo al final de su vida, siempre me asombraba su humildad, ¿no? Era una humildad que no parecía aparente, fingida, era real, ¿no? Pero me preguntaba de dónde viene esa humildad, ¿no? ¿Cómo llegaba a ser tan sinceramente humilde, que no pretendiera serlo, ¿no? Y recuerdo una vez, una de las pocas veces que perdió la paciencia. Era muy difícil que perdieran la paciencia, ¿no? Era absolutamente alguien impasible. Pero un momento me acuerdo que estaba en una de estas reuniones en que hay mucha gente que le perseguía, ¿no? Con elogios, y eso a él le ponía muy nervioso. No le gustaba que la gente viniera a decirle lo grande que era y lo buen predicador y cuánto le admiraba. Y una de esas veces que le vi como perder la paciencia, ¿no? Que estaba como acorralado en una esquina, le dijo a aquel hombre, si me viera como realmente soy, me escupiría la cara. Y me di cuenta cuál era el secreto de su humildad. Es que se veía miserable, se veía indigno. Y es por eso que no era una humildad fingida, porque veía a los demás como superiores a él mismo. Consideraba que hasta moralmente le parecía que estaban en otra liga que en la que él jugaba. No hay otra forma, por lo tanto, de mostrar la humildad que aquí nos muestra la palabra de Dios que reconociendo nuestra miseria. Y esto que es así en la salvación, es así también en la transformación que llamamos la santificación. La santificación no es que uno se siente mejor cada vez a medida que va creciendo en esa fe y conocimiento de Dios. Es que se ve más pequeño, más miserable y más indigno. Y cuanto más andas en este camino, más lejos te ves de la santidad de ese Dios único que nos presenta Él en su palabra. Y por eso nos llama a sentir y a imitar a Jesús en lo único que podemos hacerlo. Se ha hablado mucho de la imitación de Cristo.
Algunos que venís de la tradición católica, recordáis la obra clásica, ¿no? Del holandés Tomás de Kempis sobre la imitación de Cristo. Stott solía decir sobre ese libro, por cierto, que era la imitación de Cristo en los claustros, en los monasterios, pero que para él donde había que imitarle a Cristo era en la vida, en el mundo, ¿no? Que había demasiado de monástico y de religioso en ese cuadro de Kempis, ¿no? Y lo cierto es que el Señor Jesús solamente en el Evangelio hay una vez en las cuales nos muestra que podemos imitarle o ser como Él. Su cruz es única, es irrepetible. Aunque debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, no es su cruz la que tomamos. No hay nada que podamos hacer que pueda expiar nuestro pecado, que pueda compensar o de alguna forma hacer que sea menos grave nuestro mal. Es por su sola cruz que nuestros pecados son pagados y esa culpa finalmente somos libres de ella. Pero Él dice que podemos imitarle en algo. Él dice, cuando llama a todo el que quiera, a ir a Él y a encontrar descanso y reposo para su alma, dice, sed mansos y humildes como yo soy. Esto es lo único que realmente podemos buscar, imitar del Señor Jesucristo. Los estudiosos de este texto se han hecho muchísimos libros y tesis doctorales sobre estas palabras de Filipenses y muchas veces debaten sobre dos cosas, ¿no? Debaten sobre si esa mente de Cristo que debemos tener es algo a imitar, un ejemplo a seguir, algo ético, o se trata de una realidad teológica, lo que somos unidos a Cristo por medio de la fe. Pero como siempre en la teología son dicotomías falsas. Claro, tenemos a Cristo como ejemplo, modelo a seguir porque estamos unidos a Él por la fe con la seguridad de que significa de que Él obra y transforma nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, no se trata de escoger si este es realmente un modelo, un ejemplo a seguir o es la seguridad de lo que Dios va a hacer en nosotros transformándonos a imagen de Cristo Jesús. Son ambas cosas ciertas. Es la lucha, el conflicto que tenemos cada día al mirar al Señor Jesucristo, ver cómo debemos ser como Él, pero al mismo tiempo la confianza, la esperanza de que la obra que Él ha acabado no la terminará, que Él aquello que comienza también lo finaliza. Y un día seremos transformados, como en un instante, como en el sonido de una trompeta, no habrá quien nos reconozca. Y Dios acabará la obra que ha empezado en nosotros. Por lo tanto, debemos tomar ambas realidades, esa nuestra esperanza y también la realidad de quiénes somos, y entender cómo debemos mirar a Cristo Jesús en esa nuestra necesidad de mansedumbre y humildad. Él no responde a las ofensas, no hace mal a cambio del mal que recibe. ¿Cuáles son sus palabras en la cruz? Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Somos tan increíblemente necios, tan tremendamente estúpidos, que nuestro pecado se manifiesta una y otra vez en nuestra vida, en nuestra increíble tontería, absolutamente ilimitada. Repetimos los mismos errores una y otra vez. Somos así de absurdos en nuestra mente, no entendemos ni comprendemos nada. ¿Qué es la fe sino declarar que Dios sabe lo que hace? Nosotros no entendemos, no comprendemos muchas veces no solamente las cosas que pasan, sino lo que Dios está haciendo en nuestra vida. C.S. Lewis lo compara en su libro sobre el mero cristianismo con una obra de construcción que está todo revuelto, como cuando tenéis reformas en vuestra casa y están los obreros y está todo patas arriba. No ves realmente lo que se está haciendo. Y dice Luis, eso es el cristianismo, la obra que Dios está haciendo en ti y todavía no ha acabado. Lo que ves es todo revuelto, nada en su lugar, nada parece realmente tener sentido. Por lo tanto, entendemos a la luz de la palabra de Dios que Él es el que sabe lo que hace. Y las palabras del Señor nos conmueven hasta lo más hondo. Perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben. El Señor, por lo tanto, es aquel que ha mostrado la realidad de quién es Él en su actitud para con los enemigos. ¿Qué le dice a sus discípulos? ¿Amáis a los que os aman? ¿A los de vuestro propio grupo?
los de vuestro partido, a esos son los que mostráis afecto, eso puede hacerlo cualquiera. El que es seguidor de mí es el que es capaz de ser humillado ante aquellos que buscan su humillación una y otra vez. Aquel que acepta de esa forma la deshonra. Por lo tanto, no nos engañemos. Si la Iglesia no es aquello que causa el asombro, el respeto y la admiración de los demás, tal vez es porque miramos al Señor Jesucristo. Cuando escribe Pablo a los Corintios también, dice, mirad vosotros quiénes sois, ni los más sabios, ni los más poderosos, ni los más fuertes, antes más, a lo débil del mundo escogió Dios, a lo que no es, para mostrar quién es Él. Por lo tanto, si no hay más peces gordos en nuestro medio, si no tenemos más famosos, si no hay más poderosos sentados al lado nuestro, es porque a Dios así le ha placido. Y por lo tanto debemos aceptar con mansedumbre, reconocer que lo que somos a los ojos del mundo, despreciables, gente que no cuenta, cero a la izquierda, ninguneándonos una y otra vez, no será porque Dios se complace en reconocer que solamente es Él el digno de honra y de gloria y no nosotros. Por lo tanto, humillémonos delante del Señor y reconozcamos que solamente hay uno grande. Solamente hay alguien digno de admiración y de gloria. Que nosotros somos causa de escándalo, de escoria, de vergüenza a los ojos del mundo. Pero en las manos de Cristo Jesús, en su fracaso y sacrificio, estamos destinados a la gloria de la que Él nos habla. Porque así como Él se humilló, el Señor lo ha levantado sobre todo nombre. Lo ha puesto en su gloria por toda la eternidad. No habrá voces disidentes, no habrá otro objeto de esta admiración y de estima, sino el que está sentado en el trono. Él será el único objeto de admiración y de gloria. Por lo tanto, que nuestro nombre fenezca, que nuestras ambiciones sean sacrificadas, que esos nuestros sueños y anhelos finalmente los rindamos a los pies de esa cruz, porque es el único camino a la única gloria que permanece, que no es la tuya y la mía, sino la del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por ello y a pedírselo. Señor, venimos ante tu palabra en esta mañana, reconociendo, Señor, nuestro inmenso ego, lo encantados que estamos de conocernos, Señor, cómo nos miramos al ombligo una y otra vez, cómo no pensamos en nadie más que en nosotros mismos. Qué miserables, Señor, qué necios, qué absolutamente ridículos, Señor, debemos ser ante la realidad de quién tú eres. ¿Quién nos hemos creído que somos, Señor? Delante de ti, que lo eres todo, nosotros que no somos nada. Señor, ten misericordia de nosotros. Danos tu perdón, Señor. Danos tu perdón, Señor, por ese egocentrismo que una y otra vez nos domina, Señor, por ese afán y ambición en el cual una y otra vez nos vemos sumidos. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos dignos de tu rechazo y de tu desprecio. Señor, acuérdate en tu gracia y en tu misericordia que es a nosotros a quien viniste a salvar. A gente que estaba perdida, que no sabía, que no entendía, que no conocía, que estaba tan lejos de tu voluntad y opuesto, Señor, a todo lo que era tu propósito. Señor, recuérdate, Señor, que fue por nosotros que viniste a este mundo a salvar, Señor, a aquellos que estaban perdidos como nosotros. Señor, por eso nuestra única esperanza, Señor, es que en ese día que estemos delante de ti, ante tu presencia y tu gloria, tengas piedad de nosotros. Señor, danos ese temor que no es temor de ti, sino es temor a ti, Señor, a lo que tú supones, Señor, a ofender, Señor, a hacer daño a aquel que nos ha amado tanto, Señor, a hacer entristecer a ese espíritu, Señor, que está obrando en nuestras vidas, haciéndonos a la imagen de tu Hijo. Que tengamos, Señor, ese temor por el cual, Señor, nos demos cuenta que ese día, Señor, nos demostrará que solamente hay alguien digno de honra y admiración, que es tu Hijo, el Cordero, inmolado y sacrificado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, por toda la eternidad, reinando y glorioso, que es el crucificado, el que tiene la última palabra.
Señor, que aceptemos esa humillación delante de los demás, que cuando somos despreciados y rechazados, que cuando otros hablen mal de nosotros, pensemos que peor hablarían si supieran la realidad de lo que somos. Señor, danos esa confianza y seguridad de que somos lo que somos por la sola gracia de Dios, por ese favor inmerecido e inefable, Señor. Y que sobre todas las cosas amemos a tu Hijo. Entendemos que, Señor, que lo único valioso y digno, Señor, de estima y de aprecio es la realidad que vemos en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Que como Pedro, en medio de nuestras lágrimas amargas, sabiendo cómo te hemos negado, traicionado, Señor, cómo, Señor, no hemos querido reconocer siquiera que éramos tus hijos, Señor, que éramos seguidores y discípulos suyos, Señor. Tú nos sigues preguntando, como a Pedro, Señor, aquella mañana, resucitado, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? Danos más amor, Señor, por tu Hijo. Tal amor, Señor, que cubra tantas faltas, tantas miserias y tantas contradicciones, que sobre todas las cosas podamos decir que le amamos a Él más que a nosotros mismos. En su nombre te lo pedimos. Amén.